Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Prólogo. Era una ciudad en ruinas. En una ciudad oscura y subterránea fuera del alcance de la luz del sol, los pasos de Miyazumi Rui se detuvieron. A su lado, estaba una chica de cabello castaño y orejas de animal, Amase Yuno. Y detrás de ellos, había un hombre de mediana edad que llevaba un casco y un overol de trabajo de una empresa de construcción, con la cara atemorizada. ¿Este es el pasaje? ¿Estás seguro?, preguntó Rui mientras observaba un marcador escrito con tiza. Sí, respondió el hombre del overol. Usó una linterna para iluminar un mapa escrito a mano simplificado mientras señalaba con el dedo una bifurcación en el túnel. Según los registros de la red, ayer pasaron por aquí 2 personas del Escuadrón 4. Su trabajo consistía en instalar una baliza guía, por lo que debería haberse hecho en 2 horas, pero no regresaron incluso después de una noche entera, dijo Rui asintiendo, entrecerrando los ojos a la oscuridad que se avecinaba. La imagen que apareció a la vista fue la del crudo funcionamiento interno de una ciudad inorgánica. Como una gran ciudad de la revolución industrial, parecía una fábrica, inactiva en la oscuridad de la noche, pero también era el interior de una nave espacial gigante, abandonada, continuamente a la deriva. Esta era la ciudad sobre la isla Itogami. Más precisamente, era el cúmulo 6 de la nueva isla Itogami, una parte del cúmulo de islas conocido como el Arca del Pecado, un legado de una antigua supercultura proveniente de otro mundo. Era una ciudad fortaleza construida con fibra de carbono, resina, metal y magia. En medio de los cientos de islas que componen el arca, el cúmulo 6 comprende 3 islas artificiales. En total, su superficie era aproximadamente igual a la del distrito Shinjuku de la metrópoli de Tokio. Debajo, se extendía una compleja ciudad subterránea de 4 estratos de profundidad. Una vez, esto había sido una instalación de alojamiento para una gran cantidad de armas antiguas, pero en la actualidad, no era más que una ruina vacía. Después de todo, unos 2 meses antes, las armas selladas dentro de esa tierra habían sido destruidas en un conflicto a gran escala, la Guerra de los Progenitores. Dicho esto, no había perdido su valor como legado, porque todavía era parte del arca, un terreno tan grande y vacío también tenía cierto encanto para los inmigrantes. La isla Itogami, siendo el único santuario demoníaco dentro del territorio japonés, tenía muchas corporaciones que esperaban ingresar para llevar a cabo investigaciones biológicas demoníacas y desarrollo de ingeniería mágica. Para empezar, una reliquia mágica de la que se sabía tan poco, no podía simplemente dejarse a su suerte para siempre. Esta situación tan excepcional y urgente, fue la fuerza impulsora detrás de la remodelación de la nueva isla Itogami. Estudio científico y reconocimiento de las entrañas de la horda de islas artificiales, consolidación de infraestructura como obras hidráulicas y redes eléctricas, y construcción a gran escala de viviendas temporales para trabajadores de construcción e inmigrantes, tales trabajos habían comenzado en paralelo en toda la nueva isla Itogami. El cúmulo 6 no era una excepción. Ya habían pasado 2 semanas desde que los trabajadores locales habían comenzado a inspeccionar el trabajo para la ciudad subterránea del cúmulo 6. Sin embargo, ese trabajo se había topado con vientos en contra inesperados. Los rumores de fenómenos extraños que ocurrían allí se habían extendido por toda la isla, los equipos de construcción dudaban de trabajar en el cúmulo 6. De hecho, no eran simplemente rumores. En realidad, se habían producido una serie de incidentes indescifrables en el cúmulo 6. Había temblores anormales y ondas electromagnéticas, las aves marinas y los peces habían desaparecido de sus alrededores, fenómenos extraños en ese sentido. Según los informes, todo esto se debió a una fuga de fluido, de causa desconocida, además de la rotura de un cable de comunicaciones. Para colmo, 2 trabajadores de construcción habían desaparecido sin dejar rastro desde el día anterior. Por supuesto, dada la disposición del terreno, es posible que se hayan perdido en un túnel lateral, por lo que sé. Pero hay rumores, así que pensé que los traería a ustedes 2 aquí, solo para estar seguros. ¿Esos rumores, qué significan específicamente? Rui entrecerró los ojos mientras lo incitaba con una mirada de sospecha en su rostro. Dijo el hombre, tartamudeando torpemente. Quiero decir, bueno, ya sabes, el de la maldición del encantador de serpientes del Imperio Warlord. Que el fantasma de Dimitri Butler todavía está deambulando bajo la nueva isla Itogami después de perder ante el cuarto progenitor. Rui suspiró. Al escuchar el término cuarto progenitor, la mirada de Rui vagó sin rumbo fijo, con un matiz de duda en su expresión.
Juno presionó una mano contra sus labios, y los curvó con picardía, conteniendo una risita a punto de salir. Por supuesto que no creo en maldiciones como esas, pero ya sabes, por si acaso. El hombre murmuró. Supongo que sí. Creo que tu juicio es sólido. Dejando a un lado las maldiciones del duque de Ardeal, no sería extraño que algún tipo de trampa mágica hubiera sobrevivido en esta área, dijo Rui con una mirada a su dispositivo mágico, un detector de energía mágica estilo reloj de pulsera. El feroz temblor de su aguja de diseño analógico indicaba que la densidad de energía mágica latente en el área circundante era bastante alta. Sí, probablemente. El hombre exhaló aliviado. Siento haberte dejado caer esto de repente. Acabas de llegar a la isla Itogami. No, es de gran ayuda para mí. Hace un tiempo que me interesan bastante las obras subterráneas de la nueva isla Itogami. Sin una oportunidad como esta, es difícil obtener el permiso para ingresar. Sí, interrumpió Juno con una sonrisa. Tener clientes dispuestos a contratar magos de ataque novatos como nosotros es algo realmente importante. Vuelva a llamarnos la próxima vez que nos necesite. No todos los magos de ataque calificados internacionalmente eran magos de ataque federales. Muchos eran empleados como ingenieros mágicos o investigadores para empresas de seguridad privada. Algunos resolvían problemas relacionados con la magia a través del trabajo por contrato que recibían directamente de sus clientes. Rui y Juno, que asistían a la escuela secundaria a través de educación a distancia, habían elegido trabajar como magos de ataque civiles a tiempo parcial. Bueno, escuché al presidente de Genoku Construcción hablar bien de ti, ¿ves? Dijo que eras bastante bueno a pesar de ser tan joven. Ese rumor de que ustedes son sobrevivientes de Hiroise es cierto. Sí, supongo que lo es. Rui se encogió de hombros e hizo una sonrisa incómoda. De hecho, eran supervivientes del santuario demoníaco europeo de Hiroise, destruido hace unos 6 años. Desde su punto de vista, no era exactamente algo de lo que estar orgulloso, pero el mundo en general lo veía de manera algo diferente. Se habían difundido una variedad de rumores irresponsables, por ejemplo, que habían sido entrenados en interminables simulaciones de combate en otro reino gobernado por una bruja, o que habían estado en un combate mortal con el propio cuarto progenitor, en algún momento. El simple hecho de ser un superviviente de Hiroise era suficiente para justificar que los pusieran en un pedestal. Aunque para empezar, muchos de los que provenían de Hiroise, incluidos Rui y Juno, eran magos de ataque con experiencia en combate, por lo que no era como si los rumores fueran completamente infundados. Gracias a eso, incluso la pequeña agencia de magos de ataque de Rui y Juno tenía bastantes contratos de trabajo, la búsqueda actual de los trabajadores de construcción era uno de ellos. Murmuró Juno, a la cabeza, abriendo los ojos como si hubiera notado algo. Como mujer bestia, tenía una excelente visión nocturna. Sus irises grandes y anchos, capaces de magnificar las débiles fuentes de luz, distinguieron un resplandor dorado de la oscuridad. Rui, mira. Ahí, la pared en ese extremo. Rui se giró en la dirección que le indicó Juno, y su expresión se endureció. ¿Una escalera? No, es una depresión en el suelo. Era una calle subterránea flanqueada por edificios altos en la parte trasera. A lo largo de esta calle, estaba la boca abierta de un gran agujero en forma de cuenco. El agujero tenía 7 u 8 metros de diámetro. La profundidad no era ni de 5 metros, pero uno de sus lados tenía una grieta, y no se sabía hasta dónde llegaba esa abertura. La baliza guía estaba programada para instalarse en el siguiente bloque, ¿no? Preguntó Rui, girándose hacia su cliente. El hombre parecía perplejo mientras asentía. Sí, pero cuando hicimos una inspección con drones la semana anterior, estoy bastante seguro de que no había un agujero como este. Juno miró profundamente en el agujero, murmurando como si se hiciera la pregunta, quizás la gente se perdió y cayó por este agujero. La única forma de saberlo con certeza, es bajar y ver. Dijo Rui dejando escapar un breve suspiro. De alguna manera, el terreno emitía una impresión ominosa, pero debido a que esta era su única pista en la búsqueda de los trabajadores desaparecidos, no podían pasar por alto la anomalía ante sus ojos. Anticipando que irían más abajo, Juno inmediatamente comenzó a revisar sus amados guantes y botas blindados. Dado que estaba equipada con la agilidad, los sentidos agudos y la alta capacidad de combate que muchos hombres bestia poseían de forma inherente, este tipo de reconocimiento era su especialidad. Lo siento, pero ¿podría esperar aquí? Si pasa algo, comuníquese con los que están en la superficie de inmediato, instruyó Rui. Ese seguro. Abrumado por la mirada seria en el rostro de Rui, el cliente se tambaleó hacia atrás hasta la pared más cercana. Juno jadeó de sorpresa repentinamente. Espera. Juno. Hay algo aquí. Debajo nuestro. Juno colocó una palma contra el suelo, capaz de detectar incluso el más mínimo temblor. Había un leve aire de desconcierto flotando en sus ojos. Incluso con sus poderosos sentidos, no podía determinar exactamente qué descansaba debajo de ellos. ¿Alguien en apuros? No lo sé,
pero no creo que sea humano. Diablos, es como si algo se estuviera arrastrando bajo tierra. Con una energía mágica latente tan espesa, no podemos usar magia de detección. Rui chasqueó levemente la lengua, había estado listo para activar la tableta de hechizos que había sacado. La nueva isla Itogami, recién convocada desde otro mundo, aún tenía una densa energía mágica persistente por todo el lugar. Esto era especialmente pronunciado debajo de la superficie del cúmulo 6. La cantidad de energía mágica era insuficiente para tener efectos dañinos en el cuerpo humano, pero era suficiente para obstaculizar la magia delicada, como la que se usa para detectar criaturas vivientes a través de las paredes, haciéndola inútil. ¿Qué ha estado sucediendo en el estrato debajo de nosotros? Rui miró bajo sus pies. La superficie del suelo estaba cubierta por un misterioso pavimento gris, no podía decir a simple vista si era piedra o resina. Bueno, la investigación aún no ha terminado, pero dicen que esto es parte del funcionamiento interno de la isla artificial, respondió el cliente, aunque su tono carecía de confianza en sus palabras. Rui frunció levemente el ceño. ¿Hay alguna ruta que pueda tomar allí? Por supuesto no. No hay forma de entrar, no hay salida. Como me imaginaba. Ciertamente, eso no existiría. Rui asintió para sí mismo, sacando las pistolas de sus fundas. Eran armas extrañas con grandes piedras preciosas incrustadas en sus barriles. Este tipo de pistola era conocida como lanzadora de hechizos, un arma personal utilizada no para disparar balas, sino hechizos en sí mismos. Gracias a que no era muy fácil de usar, pocos podían hacer uso de una, pero entre los magos de ataques civiles, a quienes no se les permitía portar armas de fuego, eran armas de clase alta. En manos de un hechicero de alto nivel, se decía que su alcance y poder superaban con creces el de las armas de fuego genuinas. Voy a bajar solo. Juno, por favor protege al cliente. Rui se acercó al agujero excavado en la calle. En ese instante, hubo un temblor irregular, un sonido bajo sus pies que se asemejaba al de un terremoto. Rui. A la derecha. Juno gritó mientras despegaba del suelo. Al mismo tiempo, Rui torció su cuerpo, apenas evadiendo la grieta formada en el suelo sin previo aviso. Surgió una criatura larga y delgada que se parecía a una serpiente. Incluso la única parte que podían ver emergiendo sobre la calle, tenía casi 3 o 4 metros de largo, y era tan ancha como el torso de Juno. Agitando todo su cuerpo como un látigo, se movió para atacar el cuerpo de Rui. Fue Juno quien evitó eso. Su puño blindado se estrelló contra el flanco de la criatura, enviándola a volar. ¡Eek! ¡Eek! Al momento siguiente, Rui escuchó un grito detrás de él. Cuando se giró, los ojos de Rui se encontraron con la escena del hombre que los había contratado, caído con el cuerpo entrelazado por la misteriosa criatura. Mirando hacia arriba, su rostro estaba contorsionado por el miedo mientras lo arrastraban por la superficie del suelo. Sin embargo, en ese momento, ni Rui ni Juno tuvieron el lujo de moverse para salvarlo, ya que esa no era la única criatura que había emergido. El suelo se estaba abriendo de izquierda a derecha, y las criaturas parecidas a serpientes emergían una tras otra. Lanzándose desde el suelo, saltando ferozmente como peces voladores, atacando a Rui y Juno con una precisión asombrosa. ¿Qué demonios son estas cosas? Rui estaba disparando consecutivamente con sus lanzadores de hechizos con ambas manos. Las rondas de hechizos que había cargado eran de tipo penetrante. Las masas de energía ritual, afiladas hasta la punta de una aguja, perforaron los torsos de las criaturas. Sin embargo, las criaturas parecían absolutamente imperturbables. Fluido transparente se esparcía, pero incluso los que se partieron en dos continuaron sus ataques contra Rui y Juno. A Juno no le iba mejor. No importa cuántos golpes lanzara, su oponente no parecía sentir ninguno de ellos. Si el combate continuaba por mucho tiempo, no había duda de que ella se quedaría sin energía antes que ellos. Los movimientos de las criaturas eran similares al caótico batir de tentáculos, pero también parecían estar guiados por una sola voluntad unificada. Eran algo diferentes a una horda de insectos. Era como si fueran porciones individuales de una sola criatura viviente. Podría ser que estos son en realidad tentáculos. Entonces el cuerpo principal está en otra parte, exclamó Rui, dándose cuenta de por qué las criaturas serpentinas eran anormalmente resistentes. Aunque cada una era tan grande como una persona adulta, no eran más que porciones individuales de una criatura mucho más vasta. Similar a como un pulpo estaba bien perdiendo un tentáculo o dos, esta criatura probablemente estaría bien sin importar cuántos de esos tentáculos dañaran. La única forma de evitar que los tentáculos se movieran, era atacar directamente el cuerpo principal. Allí. Girando hacia el fondo del agujero excavado en la superficie por los tentáculos, Rui disparó una ronda de hechizos a máxima potencia. La piedra preciosa incrustada en el cañón de la pistola emitió un deslumbrante brillo color sangre. La tensión de la energía ritual hizo que el barril se pusiera al rojo vivo. Aún así, Rui no cedió en sus ataques. Finalmente, Rui y Jun escucharon un rugido feroz y atronador bajo sus pies.
Como golpeados por una sacudida eléctrica, las docenas de tentáculos que habían emergido se estremecieron y dejaron de moverse al mismo tiempo. Lo hicimos. Con cautela, permaneciendo en guardia, Juno lo miró. No. Respirando entrecortadamente, Rui cayó de rodillas, con su fuerza aparentemente agotada. Como si apuntara a esa apertura, el suelo tembló con una fuerza increíble. Fue un impacto parecido a una gigantesca explosión. El material del pavimento que cubría la calle fue volado, sus fragmentos danzaron en el aire. Empujando y abriendo brechas en la superficie del suelo, había una criatura lo suficientemente enorme como para enterrar sus campos de visión. ¿Qué? ¿Qué diablos es esta cosa?, gritó Juno mientras miraba el enorme cuerpo del monstruo. Sin un sonido, en ese mismo momento, Juno fue enviada a volar. Una monstruosa pata delantera la había derribado sin el menor esfuerzo. Juno, gritó Rui mientras preparaba sus lanzadores de hechizos. Sin embargo, la escasa energía ritual que le quedaba era insuficiente para activar las rondas de hechizos. Incluso si hubiera tenido suficiente, ¿qué tipo de ataque podría haber utilizado contra tal monstruo? No importa cuánta energía mágica pudiera aplastar contra él, este monstruo no podría ser derrotado. Probablemente, eso sería diferente con el poder del vampiro más poderoso del mundo. Después de todo. Sí, después de todo, eso era. ¡Uba! Rui sufrió muchos golpes que parecieron romper todo su cuerpo en pedazos, y luego su visión quedó envuelta en oscuridad. En medio de su conciencia debilitada, vio unos ojos gigantes. Había 6 ojos rojos que ardían como llamas. Toc, toc, fue el sonido. El sonido de alguien golpeando el escritorio con los dedos. Sin saberlo, estaba mostrando su molestia interna, que solo se sumaba a la ira de todos aquellos dentro del rango de audición, tal era la naturaleza del sonido. Era una habitación con poca luz, en el interior de un edificio antiguo. Sentado en ese extravagante escritorio antiguo, había un hombre mayor de hombros anchos. Tenía unos 70 años. En contraste con la piel relajada de sus mejillas, el brillo en sus ojos era agudo y poderoso. Todos los que habitaban en esa nación, probablemente habían visto su rostro al menos una vez. Era el líder del partido político más grande de la coalición gobernante, un político famoso conocido como el eje del mundo político. Varias fotografías descansaban sobre su escritorio. Eran fotografías de una gigantesca isla artificial, parecida a una galaxia formada por innumerables islas. Una fotografía mostraba a un chico de aspecto normal con una parque con capucha. Detrás del chico, había una chica de baja estatura que vestía uniforme escolar y llevaba un estuche de guitarra negro a la espalda. Ciudad-Estado Itogami, el llamado dominio del cuarto progenitor. El anciano habló con un tono de voz pesado, digno, astuto y profundo. Era gentil, pero aún quedaba el acorde de arrogancia característico de quienes están acostumbrados a dar órdenes a los demás. Respondiendo a las palabras del anciano, había una figura en la esquina de la habitación. Las negociaciones con la corporación administrativa de la isla están en gran parte resueltas. Tenía casi 2 metros de altura. Su amplia barba blanca daba la impresión de un hombre macizo y sensato, como una especie de samurái. Se giró hacia el anciano y se arrodilló mientras inclinaba la cabeza con reverencia. El atuendo que vestía el hombre era una túnica ceremonial completamente negra, el atuendo formal de un antiguo guerrero. Extraños símbolos estaban grabados en la vaina de la espada que llevaba en la cadera. Los símbolos eran idénticos a los grabados en la lanza conocida como Sekkarou. En conclusión, este alboroto por la independencia no es un mal negocio en lo que respecta a nuestra nación, continuó el hombre de negro de manera calmada. El tono de su voz chocaba con su tosca apariencia externa. Recogeremos recompensas del santuario demoníaco en gran medida como antes, y además, podremos afirmar a otras naciones que los asuntos que ocurren en la isla Itogami están fuera de nuestra jurisdicción. El anciano asintió. Una vez más, sus ojos se posaron en las fotos sobre su escritorio. Es decir, esa isla es un peón que podemos soltar en cualquier momento. Precisamente. ¡Qué listo! Anamori y Yomoda fueron cortejados por palabras tan dulces. Fue el sonido cruel en la garganta del anciano cuando planteó la pregunta. La persona de la túnica no respondió. Anamori y Yomoda, ambos eran líderes de sus propios partidos políticos. Sus recuerdos de estos supuestos oponentes, después de haber visto la mayoría de sus expectativas voltearse, cooperando con él en una modificación sin precedentes de la ley existente para otorgar la autonomía a la isla Itogami, aún estaban frescos. Dijo el anciano, haciendo esa risa espeluznante en aparente desprecio. Isla Itogami. ¿A quién le importa ese montón de chatarra? El problema es el cuarto progenitor. Me equivoco. No, dijo el hombre vestido de negro con un movimiento de cabeza. No lo hace. El anciano asintió con satisfacción. Cogió la foto del chico, que inmortalizaba la imagen de él empapado en sangre, recién salido de un duelo mortal con un aristócrata del imperio Warlord. Inmortal e inmutable. Sin ningún pariente, sin deseos de gobernar,
servido por 12 Kenjus que no son más que avatares de la calamidad, un vampiro alejado de todas las doctrinas del mundo, existiendo únicamente para matar y destruir. Ciertamente, la existencia del cuarto progenitor es una espada que presiona contra la garganta de nuestra nación. Eso no significa que podamos permitir que otras naciones lo tengan. Ahora bien, ¿qué van a hacer ustedes de la organización del Rey León? Hemos puesto un collar alrededor del cuello del cuarto progenitor, respondió elocuentemente. Diríamos que esto nos ha servido bastante bien hasta este punto. Sin embargo, el anciano le dio a la chica de la foto una mirada extremadamente sobria y desdeñosa. Eso no es suficiente. Perdón. Por primera vez, el hombre de la túnica negra levantó la cabeza, obviamente perplejo. Mientras lo hacía, el anciano arrojó la foto que mostraba a la chica frente a él. La sacerdotisa de la lanza purificadora, he escuchado los rumores. Pero no la considero suficientemente digna de confianza. Es demasiado joven, demasiado inmadura para que le confiemos nuestro destino. He oído que no tiene parientes consanguíneos a los que recurrir. No importa cuán excelente pueda ser su poder espiritual, no puedo mover un gobierno basado en esto, ¿lo entiendes? No es así. Nos estás diciendo que la reemplacemos. El hombre respondió para asegurarse de que estaba leyendo correctamente su intención. El anciano respondió a la pregunta con un silencioso asentimiento. Dejaré que ustedes elijan el reemplazo. Y traten de no alterar el entorno del cuarto progenitor, por favor. El anciano amontonó las fotos sobre el escritorio sobre un gran cenicero de vidrio. Luego, con un mechero dorado, les prendió fuego. Las fotos ardieron con parpadeantes llamas rojas. Y el anciano miró esto con una expresión neutra. Finalmente, las fotografías terminaron de quemarse. Se habían convertido en nada más que ceniza blanca. Para entonces, el hombre de la túnica negra ya había desaparecido. Era como si fuera una sombra en el crepúsculo.